la palabra. También hoy algunos nuevos han venido, bienvenidos de nuevo. Y primero nos saludemos unos a otros. Buenas tardes. Creo que hoy han venido más, ¿verdad? Gracias a Dios. Y hoy es el segundo día del seminario, desde ayer hasta domingo, como los días seguidos, haremos este seminario. Empezamos con una oración. Dios del amor, gracias por llamarnos aquí delante de tu palabra. Sin tu ayuda no podemos comprender tu palabra ni de tu voluntad. Así que confiando en tu guía estamos aquí reunidos. Abre nuestro corazón y permítenos el entendimiento. Haznos saber qué es el propósito de nuestra vida y tú qué quieres para nosotros. Esperando en ti, toda la hora solamente confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Abrimos la Biblia. Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 12, versículo desde 16. Lucas capítulo 12, versículo desde 16 al 21. Lucas 12, versículo 16 al 21, les leo. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20 y 21, leamos juntos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hoy empezamos con estos textos. Es la palabra de Jesús para enseñarnos algo muy importante. Aquí aparece un hombre rico, que tiene mucha abundancia. Como no tiene donde guardar su riqueza, así que pensó y planeó para sus próximos 20, 30 años. Haré un almacén más grande, y luego está contentísimo. Regocíjate, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es un hombre de éxito, ¿verdad? Muchos bienes hasta su muerte. No tendrá ninguna preocupación, ¿verdad? No está envidia, porque nosotros sufrimos en la vida, sobre todo economía, ¿verdad? Nosotros sufrimos para mantener nuestra vida, gastos, alimentación. Ahora todos precios han subido, ¿verdad? Es que siempre gastos, hipoteca, muchas cosas para criar a los niños. Siempre pensamos, ¿cuándo podré disfrutar esa abundancia? Teniendo algún sueño. Pero ese hombre ya tiene todo preparado, bien hecho, ¿verdad? Pero Dios le dice, versículo 20,
Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No? Ese hombre exitoso, pero Dios le califica necio. ¿No? Tú has preparado bien para tu carne, para tu vida terrenal. Pero cuando Dios le llama, le pide su alma, lo que has provisto en la tierra, ¿de quién será? ¿No? Él ha preparado muy bien para esta vida, pero no ha preparado nada para con Dios. ¿No? Ayer aprendimos sobre nuestro ser. Dios hizo a los hombres nuestro cuerpo, ¿no? Y además nos puso lo más importante, lo verdadero, que es nuestro espíritu, que es eterno. Aunque muere un hombre, el alma, espíritu, no desaparece, sino que vuelve a Dios. ¿No? En la tierra ha trabajado duro y ha alcanzado su éxito, pero no ha preparado nada. Por eso, versículo 21, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese hombre es rico en la tierra, pero delante de Dios, como es un mendigo, no ha preparado nada, no tiene nada para con Dios. ¿No? Nosotros tenemos que pensar en este tema. ¿No? Nosotros trabajamos duros, ¿no? Diligentemente, aunque tiene alguna molestia, van a trabajar, ¿verdad? Tienen que trabajar para supervivencia. También para vivir mejor. Algunos vienen de su país. En algunos casos dejando su familia, viene solo, trabajar duro para enviar, también para traer su familia, ¿no? Bien hecho, ¿no? Pero para nuestro espíritu, que es eterno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Nosotros hasta la muerte tenemos que trabajar, ¿no? Sin cesar, hay que luchar, pero tenemos que pensar, mi alma, mi espíritu, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Eso tenemos que pensar. ¿No? Es que esta semana, este seminario es para invertir, ¿no? En nuestra alma. ¿No? ¿Qué tal mi espíritu delante de Dios? ¿No? Dios, ¿cómo me calificará? Como este hombre necio. Así que con ese propósito aprendemos la Biblia. ¿No? Ayer empezamos con el tema de Dios. Dios invisible, pero Dios ha mostrado de sí mismo a través de su creación en la naturaleza y también por la historia, porque Dios es soberano de la humanidad. Así que Él empezó la historia. Ayer vimos el inicio de la historia de la humanidad, desde Edén, ¿no? Desde los primeros hombres, Adán y Eva. ¿No? Eso no es un mito, sino la historia hecha en la tierra. ¿No? Es que si aprendemos la Biblia a través de la historia, podemos conocer a Dios y su voluntad y su plan. ¿No? Es que la Biblia contiene la historia de la humanidad, pero tiene más enfoque en un pueblo. ¿No? Hoy vamos a ver la historia de Israel. ¿No? Vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. En este capítulo Dios llamó a un hombre
Les leo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios llamó un hombre que se llamaba Abraham y luego cambió su nombre a Abraham. ¿No? Les suena, ¿verdad? Un hombre importante, ¿no? Es el padre de Israel, ¿no? Antepasado de Israel. Dios escogió un hombre para que sea un pueblo. Hoy pensamos sobre la historia de Israel, porque es un pueblo de Dios. Ayer vimos la historia. En la historia vino Jesús. Pero antes de Cristo, Dios llamó un hombre, Abraham. Y le dio como promesas. Primero, como te mostraré la tierra. Vete a la tierra que te mostraré. Primero, le comprometió una tierra prometida. Actualmente, territorio de Israel. En la Biblia, tierra de Canaán. Y luego, te haré de ti una nación. A través de un hombre, Dios haría una nación. Actualmente, Israel. Y su pueblo se llama los judíos. Tierra, nación y serás bendición. También a través de Israel, todas las naciones tendrán esa misma bendición, ¿no? Es que dando 3 promesas, ¿no? Llamó a Abraham. ¿Por qué llamó a Abraham? Porque Dios necesitaba elegir un pueblo, ¿no? La Biblia explica por qué, ¿no? Primero, para testificar a Dios. Dios es, como ayer vimos, invisible. Es que para testificar a Dios necesitaba un pueblo. Pues la Biblia dice, Israel es testigo de Dios, testigo de Dios. A través de ese pueblo, todo el mundo pueda ver que existe Dios, ¿no? Es que como testigo, Dios llamó a Israel. También ayer vimos la Biblia, como fue escrita por más o menos 40 personas. Ellos todos eran judíos, los de Israel. Es que para escribirse la Biblia necesitaba un pueblo, ¿no? A través de los israelitas, Dios como escribió su palabra. Y además, como aquí bendición, no solamente bendición terrenal. Esa bendición al final se refiere, vendría el Mesías a través de Israel. Es que Jesús vino, para venir Jesús como un hombre necesita una matriz, ¿no? Como nacer un hombre, Jesús vino. En carne, él vino israelita, ¿no? Es que con algunas razones Dios escogió un pueblo. ¿Pero por qué Israel? ¿Usted conoce Israel? Pero le suena Israel, ¿verdad? Ese país no es tan grande. Desde entonces era un pueblo pequeño. La Biblia dice insignificante. Su territorio también muy pequeño. Su población también. Porque a través de un pueblo pequeño, Dios quiere mostrar su grandeza. Vamos a ver. Aquí llamando a los israelitas, vosotros
erais el más insignificante de todos los pueblos. Como esta lucha, un gordito y un chiquillo, ¿no? Sí, este gordito puede aplastar, ¿verdad? Ese niño. Pero si ese niño se lanzara al gordito por los aires, todo el mundo se sorprenderá. ¿Qué pasa, no? Del mismo modo, Israel, ese pueblo pequeño, muestra algo maravilloso, ¿no? Así que aprendemos su historia. Voy a resumir la historia de Israel, ¿no? Dios llamó a Abraham hace 2000 años. 2000 años antes de Cristo, ¿no? Desde ahora más o menos 4000 años atrás. Abraham tenía hijo, Isaac, y luego Jacob. Jacob luego cambió su nombre por Israel. Así que ahora, según su nombre, pueblo Israel. Israel tenía ¿cuántos hijos? 12 hijos. Chicos, 12 chicos, hijos. Estos 12 hijos, actualmente 12 tribus de Israel, ¿no? Hijo de Israel, 12 hijos. Entre 12 hubo un hijo, se llamaba José. José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Por la envidia, fue vendido a Egipto. Pero gracias a Dios, al final se hizo como primer ministro de Egipto. Ese Egipto era un país más poderoso de aquel entonces. Es que en su época, por la hambruna, su familia se mudó a Egipto, más o menos 70 personas, y vivían tranquilamente en Egipto, porque José era como primer ministro, ¿no? Pero después de fallecer su familia, los israelitas vivieron, ¿no? Aumentando su población. Así que el rey de Egipto, Faraón, tenía miedo de los israelitas, ¿no? Así que el Faraón como les esclavizó, ¿no? Y les como oprimía, ¿no? Como esclavos. Así que los israelitas sufrieron durante 400 años en Egipto, ¿no? El pueblo de Dios sufrieron por una nación ajena, ¿no? Así que Dios, después de 400 años, les como escapó, ¿no? Les rescató de la tierra de Egipto a través de un profeta. ¿Quién será? Moisés. A través de Moisés les sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Faraón no quería como soltarlos, ¿verdad? Es que por 10 plagas, por milagros, Dios les sacó. Ellos como atravesaron el mar Rojo, ¿no? Y luego entraron a la tierra prometida, pero antes de entrar a esa tierra prometida, ellos se quedaron en el desierto, ¿no? En el desierto ellos tuvieron pacto con Dios, ¿no? Si resumimos, como ellos son como una muestra para todo el mundo, es que con ellos Dios hizo un pacto. Si obedecen a la palabra de Dios, ellos tendrán bendiciones. Se exaltará sobre todas las naciones, ¿no? Esa bendición. Y también como ellos son una muestra, si desobedecen, para que todo el mundo aprenda, tendrán como castigos, ¿no? Para que vean todo el mundo. En Levítico capítulo 26, sobre todo como castigos. Si hagan tal cosas, tendrán esos castigos. Y después, si no se arrepiente, sigue desobedeciendo, tendrán 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más.
el castigo agrava. Al final, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas, ¿no? Es como un castigo, ¿no? Ellos comerán sus hijos, ¿no? Es una advertencia de su desobediencia. Y luego, ¿qué pasa? A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Ellos tenían ese aviso. Entonces ellos, escuchando ese pacto, ellos respondieron, amén, ¿no? Así como se cumplieron ese pacto, mira. Todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, ¿no? Así cumplió ese pacto. Y luego ellos entraron en la tierra de Canaán, ¿no? Entraron conquistando los pueblos antiguos. Y luego hay etapa de los jueces, ¿no? En la Biblia hay libros, jueces, como Sansón, Gedeón, Samuel, ¿no? Dios a través de los jueces dirigía a Israel. Y luego ellos pidieron a Dios que les permitiese reyes, porque otros países tienen sus reyes, pero ¿por qué nosotros no tenemos nuestro rey? Realmente ellos no necesitaban rey, porque Dios mismo era el rey, pero Dios se lo permitió. Así que desde Saúl, luego David y Salomón. Pero en la época de Salomón, como empezó idolatría, ¿no? Mezclándose con otros países, ¿no? Así que como castigo, después de Salomón, el reino se dividió en dos, ¿no? Sur, Judá, y Israel, norte. Y luego ellos seguían como maldades. Los reyes, conociendo la voluntad de Dios, ellos buscaban otras cosas, ídolos. Es que Israel al final fue destruido por Asiria. Eso es la historia del mundo. Judá Sur, más tarde, por Babilonia. También israelitas fueron llevados como cautiverio durante 70 años. Es que primero, Imperio Babilonia, y luego Persia, bajo Persia, luego bajo Grecia. Después de Grecia, Roma. Es que más o menos como durante 700 años ellos como fueron colonizados, ¿no? Bajo imperio, ¿no? Es que ellos sufrieron. ¿Por qué ellos sufrieron? Por su pecado, por su desobediencia. Ya en el desierto ellos tuvieron ese pacto. Así que cada vez ellos cometían errores, Dios enviaba a los profetas para que se arrepintiesen, pero ellos escuchando ese aviso, no escucharon, no hacían caso. Así que cada vez peor, ¿no? En ese sufrimiento, en la época de Roma, Jesús vino hace 2000 años, ¿verdad? Como los israelitas sufrieron tanto, pero ellos, en vez de arrepentirse, ellos deberían arrepentirse, pero en vez de arrepentirse, solamente esperaban al Mesías, al Salvador, porque la Biblia desde el Antiguo Testamento había profetizado, vendría el Mesías, ¿no? Él tiene poder. Es que cuando venga el Mesías, nos salvaría, nos libraría, ¿no?
cuando apareció Jesús, se veía un poder, ¿no? Él, empezando su ministerio, mostraba hacía milagros, como daba de comer a muchas personas, con 5 panes, 2 peces, a 5,000 hombres, ¿verdad? También daba la vida a algunos muertos, ¿no? Curaba. Es que los israelitas como se emocionaron. Mira, por fin vino el Mesías. Mira, ese Jesús que tiene poder, ¿no? Con Jesús ya nosotros tendremos libertad. Ya podemos como destruir romanos, ¿no? Así ellos tenían una ilusión, ¿no? Es que cuando Jesús hizo un milagro, ellos querían hacerle rey. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿No? Se huyó, porque Él no vino para ser rey, sino que vino para darles arrepentimiento, ¿no? Es que Jesús como reprendía, como hipocresía. Los judíos estando contra Dios, pero aparentemente eran como sirvientes a Dios, guardando como las fiestas, ¿no? Como aprendiendo las escrituras, ¿no? Guardando los mandamientos. Es que Jesús reprendió su hipocresía. Es que ellos no quisieron escuchar. Cuando Él hacía milagro, muchos seguidores. Pero cuando Él empezó a hablar de la vida eterna, arrepentimiento, no quisieron escuchar. Y la mayoría se volvió atrás, ¿no? Por eso, en un principio, ellos daban bienvenida a Jesús, pero esta bienvenida al final se convirtió en hostilidad, ¿no? No es Mesías, es falso. ¿Con él qué haremos? Lo matamos, ¿no? Así cambió la actitud de israelitas. Vamos a ver. Es que al final los israelitas llevaron a Jesús delante del gobernador Pilato, ¿no? Como estaba bajo Roma, ellos no pudieron como condenar la muerte, así que lo llevaron a Pilato. Pilato investigaba qué mal ha hecho, pero no podía encontrar nada malo, ¿no? Es que Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, ¿no? Jesús era inocente, pero los israelitas como gritaban, como que van a hacer algún alboroto, ¿no? Así que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. No soy responsable de la condenación de Jesús, haya vosotros. Entonces los israelitas respondieron, leamos juntos, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mátalo, nosotros seremos responsables, ¿no? Si es necesario, hasta nuestros hijos serán responsables. Nos encargaremos de la sangre de Jesús. Mátalo. Así dijeron, ¿no?
Es que al final Jesús fue como entregado a la muerte de cruz, ¿no? Es la historia hace 2000 años, ¿no? Ellos tenían pacto con Dios, ellos tenían las escrituras. En desobediencia, ellos sufrieron tanto. Dios enviaba muchas veces las palabras a través de los profetas. Al final vino Jesús, pero aún a Jesús ellos rechazaron, ¿no? Así que al final llegó el juicio que ya había profetizado, como en Levíticos. 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. Al final llegó en su generación, ¿no? Mira, cuando Jesús fue llevado a la cruz, Jesús vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, ¿no? Por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Por este pecado de rechazar a Jesús, en su generación llegó esa maldición que había profetizado. Jesús murió en la historia más o menos el año 30, ¿no? En esta misma generación, cuando crucificaron a Jesús, el año 70 llegó la destrucción del templo de Jerusalén. El año 70 los romanos como conquistaron la ciudad de Jerusalén y todo destruyeron, ¿no? Y también llevaron, como derivando el templo, llevaron los utensilios, las cosas del templo a Roma, ¿no? En su generación, como Jerusalén fue destruido. En el principio, los romanos, para conquistar esta ciudad, como rodearon, para que nadie salir ni entrar. Es que ellos sufrieron de hambre. Cuando los romanos entraron en la ciudad, encontraron que ellos sobrevivieron comiendo sus hijos, ¿no? Esa historia está escrita en la historia. Aquí las guerras de los judíos y la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo, un historiador judío, en su escrito detalla esa historia. También: a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Mira, los judíos tenían promesas, ¿verdad? Tierra, su nación, bendición. Pero la tierra, por esta desobediencia, por rechazar a Jesús, tierra asolada. También el pueblo, nación, será como llevados cautivos a todas las naciones, como dispersión a todas las partes. Esta bendición, como espada, a filo de espada, como matanza, maldición. Teniendo esa bendición, al final se convirtió en maldición, ¿no? Es la palabra de Jesús. Según el Antiguo Testamento, ya desde Levíticos ya había como avisado. Es que el año 70 Jerusalén fue destruido. Y luego, desde el año 135, Jerusalén, ciudad prohibida a los judíos, a partir del año 135. Los judíos
no pudieron quedarse en Israel, ¿no? Todos fueron expulsados, ¿no? Se llama diáspora, ¿no? Es que de Israel, de todas las partes, fueron esparcidos, ¿no? Desde hace 2000 años. Al final, ellos perdieron su territorio, esa tierra prometida, ¿no? Se les quitó. Y un lugar donde muchos judíos fueron, ¿dónde? España, ¿no? Se llama los judíos sefardíes, ¿no? A todas las partes ellos fueron esparcidos, pero donde quiera ellos llegaron, no pudieron encontrar una paz, ¿no? Aquí Deuteronomio, ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Dios, te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, ¿no? Donde quiera ellos llegan, empieza como odio, desconfianza, persecución, matanza. Es que ellos tienen que mudarse otra vez. Ellos llegaron, muchos, a España. En un principio, como hubo bienvenida, ¿no? Los judíos de la reconquista a la expulsión. Es la historia de España. Esa bienvenida luego cambió, como aquí desconfianza, intolerancia. Sobre todo 1391 empezó como revuelta antijudía, ¿no? Es que muchos lugares donde había comunidad judía hubo gran matanza. Aquí un dibujo, esa matanza en Córdoba, donde hay comunidad judía grande. Aquí matanza de judíos en Sevilla. Matanza de judíos en Barcelona, ¿no? Así empezó persecución aquí en España, ¿no? A los judíos no tendrá reposo, ni aun entre las naciones que vaya. Es que al final, como bien sabemos, 1492, todos los judíos fueron expulsados, ¿no? De España y tenían que salir, ¿no? En ese momento, muchos judíos fueron a América, ¿no? Ahora, América, como Latinoamérica, hay muchos judíos, ¿no? Ya la Biblia nos enseña, ¿no? No solamente España, todos los países hubo como expulsión de los judíos, de todas las partes, ¿no? Durante 2000 años, ellos como sufrieron, ¿no? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según su palabra, también según el registro de la Biblia. La historia está pasando, ¿no? Y luego, en nuestra generación, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Holocausto, una funesta historia europea, ¿no? En Segunda Guerra Mundial, durante 6 años, 6 millones de judíos fueron asesinados. El Holocausto en cifras, ¿no? Como había 9 millones de judíos en Europa. Después de la guerra, solo se quedaron 3,5 millones, ¿no? Casi 6 millones murieron, ¿no? Todo el mundo lo vieron, ¿no? Qué pobres, miserables, ¿qué ha hecho los judíos, ¿no? Porque son tratados así, ¿no? Pero la Biblia ya nos enseña, ¿no? Porque ellos son un ejemplo para todo el mundo.
en los campos de concentración, ¿no? Los trataban como animales. Los adultos, hombres, como pesaban como menos de 30 kilogramos, ¿no? Ellos fueron explotados en una condición como infrahumana, como animales, ¿no? Los adultos, las mujeres, hasta los niños, ¿no? Trabajaban, cuando se vuelven inútiles, los asesinaban, ¿no? Una masacre, ¿no? Ellos fueron tirados como basura, ¿no? Sin enterar, ¿no? Así fueron como tirados, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Hace 80 años, ¿no? En nuestra generación, ¿no? Esa Biblia también ese castigo que empezó desde Jesús. Desde que rechazaron a Jesús, ese castigo llegó hasta nuestra generación, ¿no? Mira, vamos a ver Lucas, en la pantalla vamos a ver. Hablando de ese castigo, hace 2000 años, Jesús dijo así. Leamos juntos. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esa es la palabra de Jesús. Ellos serán como dispersados, la tierra será asolada, les seguirá espada, hablando de esto, como su aflicción era tan grave, cae sobre nosotros, a los montes, a los collados, cubrirnos, ¿no? Ellos querían morir, no querían ver como esa tragedia, ¿no? Ese sufrimiento de su familia, ¿no? Hablando de la tribulación de los judíos, Jesús dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas se refiere a la tribulación de Israel, su castigo. En el seco, ¿qué no se hará? Entonces, ese árbol verde, ¿a qué representará? Árbol verde se refiere al pueblo de Dios, Israel. Israel es una muestra para todo el mundo, árbol verde, para que vea todo el mundo. Entonces, el árbol seco se refiere a todo el mundo, como nosotros, ¿no? Dios ya nos ha mostrado, cuando rechaza, cuando no se arrepiente, a pesar de muchos avisos, teniendo muchas oportunidades, si no se arrepiente hasta el final, rechazando a Jesús, ¿qué les pasará, ¿no? Árbol verde en Israel, Dios mostró, ¿no? Así que en el seco, a nosotros ya nos tocará, ¿no? Es el propósito de elección de Israel, ¿no? Para darnos esa lección, Dios escogió a Israel, ¿no? Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, ¿no? Puede entender, desde Jerusalén, ¿no? Desde la ciudad de Dios, Dios empezó a hacer mal. Entonces nosotros seremos absueltos. No, nosotros, si cometemos mismos errores como los judíos, tendremos misma maldición, ¿no? Es una advertencia, ¿no? Es que a través de la historia de Israel tenemos que aprender, ¿no? También pensamos, ¿por qué los israelitas fueron destruidos? Ellos eran ateos.
ateos. No, ellos creyeron en Dios. Ellos no eran paganos. Ellos creyeron bien a Dios. Ellos tenían la Biblia. Aprendían. Aprendían de memoria. Guardaban los mandamientos. Pero ellos fueron destruidos. Es decir, ahora hay muchos cristianos que creen en Dios, creen en Jesús, pero actualmente hay muchos equivocados como judíos. Esta lección nos da. No piensen ustedes, solo los incrédulos, como otras religiones, ellos serán destruidos. Pero nosotros, cristianos, que siempre servimos al Señor, nosotros seremos absueltos. No piensen así. Los judíos que servían a Dios fueron destruidos, porque ellos tenían muchas equivocaciones. Ellos pensaban, somos como privilegiados. Dios nos escogió. Somos su pueblo, nuestro padre, Abraham, nuestro padre, Dios. Ellos tenían orgullo, pero realmente no conocían la voluntad de Dios. Tenían forma de servir una religión, pero no conocían la palabra. En el libro de Oseas, mi pueblo Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenía una costumbre religiosa, pero no conocían la palabra. Ayer vimos, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Conocer, pero ellos realmente no conocían. Ese es el problema. Muchos cristianos van a la iglesia, tienen una forma de servir al Señor, asistiendo a la iglesia, alabando, orando, pero en muchos casos no tiene un conocimiento bíblico. Solo tiene costumbre. También solo tiene como una autoconfianza. Yo desde pequeño me crié en la iglesia. Yo siempre intento servir al Señor. Es su autoconfianza, pero no tiene base bíblica. Los judíos eran así. Y también ellos, ¿con qué intención se acercaban a Jesús? En un principio ellos buscaban a Jesús, pero eran muchos seguidores. Jesús no podía como descansar por los seguidores. Pero ¿por qué ellos vinieron? Ellos buscaban como de política, libertad política. Él nos dará libertad. También Él nos dará comida. Él nos sanaría, ¿verdad? Son las cosas carnales. Pero ellos no buscaban la salvación. Ellos no les interesaba arrepentimiento. Ellos estaban sufriendo por su maldad, por su desobediencia, pero no queriendo arrepentirse, solo buscaba una solución material. Actualmente, muchos cristianos vienen a la iglesia cuando tienen necesidad. No tengo trabajo, cuando tiene enfermedad, viene a la iglesia pidiendo a Dios. Cuando esté tranquilo, se aparta. Con esta intención viene, es que no puede entender la palabra. Con otra intención vienen muchos, pero Dios no puede aceptar, no puede agradarse con esa intención. Ahora, también muchos están cometiendo mismos errores como los judíos. Ellos querían aprovecharse de Jesús. Por Jesús
podemos ser libres. Por Jesús podemos sanarnos. Querían aprovecharse. Actualmente muchos cristianos, por su necesidad, buscan a Jesús. Igual, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Los israelitas existen para Dios o Dios existe para israelitas? ¿Cuál es correcto? Otra vez, nosotros existimos para Dios o Dios existe para nosotros. ¿Cómo? Nosotros existimos para Dios, pero muchos, Dios es para mí. Cuando yo necesito algo, Él me debe responder. Los judíos eran así, ¿no? Así que nosotros, para evitar esa equivocación, tenemos que comprender su fracaso. Por eso, este seminario, ¿por qué hacemos? No para que sean nuestros miembros, que vengan los domingos solamente, sino que comprueben su estado delante de Dios. ¿Por qué yo acudo a Dios? ¿Con qué intención? ¿No? Ellos no se dieron cuenta de su equivocación, los judíos. Los cristianos, creyentes, cada uno debe comprobar su estado. ¿De verdad yo soy salvo? ¿De verdad yo soy nacido de nuevo? Según la Biblia, los salvos, los que nacen de nuevo, pueden ir al cielo, ¿no? Toda la vida sirviendo a Dios, puede destruirse, ¿no? Como los judíos, ¿no? Por eso tenemos que entender bien. Así, hasta nuestra época, ¿no? Hasta Segunda Guerra Mundial, Israel fue destruido. Pero la historia de Israel no terminó con su destrucción. La Biblia ya había como profetizado sobre su restauración. Vamos a ver. Esa es la palabra de Jesús. Mira, y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ya hemos visto hasta aquí, ¿verdad? Fue destruido totalmente. Pero esa destrucción tiene un plazo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, ellos dejarán de su sufrimiento. ¿Entiende? Aquí hasta que tiene su límite, ¿no? Vamos a ver. Como dice, Dios primero llamó a Israel. Ellos tenían privilegio, teniendo las escrituras, profetas, también como acompañamiento de Dios, profetas. Ellos teniendo muchas oportunidades, al final, hasta Jesús, ellos rechazaron. Así que ese privilegio pasó a los gentiles. La Biblia dice, los tiempos de los gentiles, en otra palabra, todo el mundo. ¿No? Nosotros no somos judíos, aquí no hay judío, ¿verdad? ¿No? Como nosotros, ese privilegio, esa oportunidad pasó a todo el mundo, a los gentiles como nosotros. Así que ahora estamos en los tiempos de los gentiles. Ahora cualquier persona, todo el mundo puede ser salvo por la gracia de la cruz. Pero este tiempo, ahora tenemos esta oportunidad, pero esta oportunidad no permanece para siempre. También tiene su fin. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles,
en un momento se acabará ese tiempo de los gentiles. Entonces, Israel, que estaba sufriendo, dejará de su aflicción, tribulación. Cuando acabe este tiempo de los gentiles, Israel, que fue destruido hace 2000 años, se restauraría. ¿Puede entender esa palabra? Vamos a ver. Es que en la Biblia de este Antiguo Testamento ya profetizaba sobre la restauración de Israel. Ezequiel capítulo 37, al profeta Ezequiel, Dios mostró una visión. En un valle estaba lleno de huesos, muchísimos huesos y secos. Y luego explicó qué significaba. Mira, todos estos huesos son la casa de Israel. Esos huesos, como muchos y secos, se refiere a la tribulación de Israel, por lo menos durante 2000 años, ¿verdad? Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Los israelitas eran así, somos destruidos, no tenemos ninguna esperanza. Entonces, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Desde el Antiguo Testamento, aquí Ezequiel, hace 2600 años fue escrito, hablando de la destrucción de Israel. Y luego, después de destruirse Israel, al final, ellos se restaurarían y volvería a su tierra de Israel. Es la profecía. Hace 2600 años, pero milagrosamente, en nuestra generación, esa profecía se ha cumplido. Como vivirán estos huesos, ¿no? Como los judíos eran así. Qué miserable, no tiene ninguna esperanza. Pero esos huesos de Ezequiel se vivificaron. Del mismo modo, los israelitas hace 80 años eran así, se ha restaurado totalmente. Mira, el año 1948, día 14 de mayo, ellos proclamaron fundación del Estado. Hace 75 años, ¿verdad? Como hasta Segunda Guerra Mundial, como 1945, ellos fueron destruidos, fueron asesinados, sin ninguna piedad. Pero en 3 años, ellos se independizaron. Ben Gurión y la proclamación del Estado de Israel. El Estado de Israel ha nacido. Hablando de su restauración, Isaías capítulo 66, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, Israel estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Concebirá la tierra que fue desaparecida hace años. En un día concebirá, nacerá una nación que desapareció en la historia de una vez. Imposible. Pero Israel se independizará así. Isaías 43, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur, no detengas.
hablando de su regreso, ¿no? Del oriente, occidente, norte, del sur, porque ellos fueron como expulsados a todas las partes. De todas las partes regresarán. Aquí Israel, de todas las partes, ellos empezaron a regresar desde su independencia, 1948. Los judíos que fueron esparcidos hace 2000 años, en nuestra generación, ellos vuelven. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas? El profeta Isaías vio esa visión. Dios le mostró. Los israelitas vuelven volando como nubes, palomas, ¿no? En nuestra generación ya se ha inventado avión, ¿verdad? Ellos literalmente regresan volando. Paloma tiene instinto de regresar a su casa, ¿verdad? Israelitas, pasando 2000 años, regresan a su país. Es un milagro. No es fácil, ¿no? Aquí hay muchos como inmigrantes, ¿verdad? Como también tengo mis compañeros, ¿no?, coreanos aquí. Sus hijos tienen cara de Corea, cara coreana, pero su mente es español, ¿no? He preguntado a un hijo coreano si como partido de fútbol, como entre España y Corea, ¿a cuál animarás? Respondió España, ¿no? En una generación ya tiene su estudio aquí, sus compañeros, su cultura, pero 2000 años después, ¿cómo puede regresar al país de sus padres hace 2000 años? ¿Será posible? Imposible, ¿no? Pero solo israelitas, como palomas, a sus ventanas regresan. Porque cada vez más judíos están regresando a Israel. En Europa, en Francia, hay más judíos en Europa, de París a Tel Aviv, ¿no? La emigración de judíos procedente de América Latina a Israel se disparó en 2021. Durante la pandemia, muchos judíos de Latinoamérica regresan, ¿no? Efecto de la cuarentena en pandemia creció la cantidad de argentinos judíos que emigran a Israel. En Latinoamérica, Argentina es un país donde viven más judíos, ¿no? Ellos ahora están regresando por la pandemia, ¿no? Aumenta. También por la guerra de Ucrania. Crece la migración a Israel desde Rusia y Ucrania a raíz de la guerra, ¿no? Cada situación provoca su retorno. Benjamin Netanyahu, ¿no?, ex primer ministro de Israel, en su discurso en la ONU, se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días, ¿no? Nadie puede negar esa frase, ¿no? ¿Cómo puede explicar ese fenómeno? Y leamos juntos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, ¿no? Como hace 2600 años, a través del profeta Ezequiel, dijo, os haré reposar sobre vuestra tierra, ¿no?, de donde fueron expulsados. Sabréis que yo, Jehová, hablé. Él habló hace 2006 años. Lo hice en nuestros ojos. Así que, como ellos fueron esparcidos hace 2000 años, pero ahora ellos regresan a su tierra. La tierra
fue hollada por los gentiles, también fue asolada. La tierra ahora labrada. Vamos a ver. Mas vosotros, oh montes de Israel, hablando de la tierra de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Cuando los israelitas están a punto de regresar, la tierra de Israel como cambiará, se convertirá. Mira. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Seréis labrados y sembrados. La tierra de Israel será labrado y sembrado. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. La tierra normal de Israel, así, desértica. Pero después de regresar a su tierra, ellos cultivan, labran. Están cultivando. Ellos labran en el desierto. Ahora Israel es un país más como innovadora de agricultura. ¿Saben ustedes? Tecnología israelí para cultivar hasta en el desierto. España también un país agrícola, ¿verdad? Pero van allí para aprender. ¿Cómo hizo Israel para tener una agricultura innovadora pese al clima, donde escasea agua? Andalucía, ¿no? Donde hay más agricultura en España. Estrecha lazos con Israel para avanzar más en el uso eficiente del agua en la agricultura. La tierra asolada será labrada. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Leamos juntos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Es la palabra de Dios. Yo, Jehová, he hablado. Hace 2600 años lo haré. Ya lo hizo, ¿no? En nuestra generación. Y luego, ellos como fueron asesinados, como una gran maldición. Pero en la actualidad, ellos se convirtieron como cabeza del mundo, poder del mundo. Será un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Esa palabra hace 700 años a través de Isaías, profeta. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ya cumplido, ¿no? Como es la obra de Dios, no necesita mucho tiempo. En una generación ya ha cumplido todo. Se ha cumplido pronto. Un video más.
Ya pasaron solo 75 años desde su independencia, pero han logrado todas estas cosas, ¿no? En una generación. Por eso, según la profecía, Israel realmente se ha restaurado, ¿no? Hace 80 años, como hasta la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron hullados. Pero en una misma generación, ¿cómo se ha convertido la cabeza del mundo? ¿No? Es imposible, es un milagro, ¿no? Pero la Biblia ya nos explica. Entonces, viendo esta historia de Israel, ¿qué tenemos que saber? Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33. Mateo 24, 32 y 33. Leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es la palabra de Jesús. Aprende la higuera de la higuera. Aquí la higuera representa el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento, hablando de Israel, higos, higuera, ¿no? Esta higuera que era seca, casi muerta, cuando brotan las hojas y su rama está tierna, es decir, el pueblo que fue destruido empieza a recuperarse. Entonces, sabed que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? La venida de Jesús. En capítulo 24 empieza con ese tema, ¿no? Porque Dios nos ha mostrado su restauración. Porque ahora Israel, los judíos, está dominando al mundo. Nos enseña que está cerca la venida de Jesús. Como Lucas dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Israel sufriría, ¿no? Ya ellos dejaron de sufrir, ¿verdad? Es decir, este tiempo para nosotros está terminando. Porque realmente Israel ya terminó su tribulación. Es decir, este tiempo, esta oportunidad para nuestra salvación está terminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará? Cuando cumple este tiempo, Jesús vendrá de nuevo, primero al aire. Y cuando venga Jesús, entre todo el mundo, los salvos, que es iglesia, serán llevados. Y la tierra se quedarán. Todos no salvos se quedarán, ¿no? Pues viendo esa restauración de Israel, tenemos que saber en poco, en cualquier momento, ya Jesús viene, ¿no? Capítulo 24, versículo 3. Mismo capítulo, Jesús habló de fin del siglo. Capítulo 24, versículo 3, Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta de los discípulos a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida, segunda venida y del fin del siglo? Es decir, en el fin del siglo Jesús vendrá de nuevo.
Entonces, ¿qué señal habrá? Jesús les respondió, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal del fin del siglo de venida de Jesús es engaño religioso. Falso Cristo, falso profeta, falsos apóstoles, es primera señal. Ahora se está predicado como el Evangelio a todas las partes, pero tenemos que saber, hay muchos falsos, muchos equivocados. Es primera señal, primera advertencia, ¿no? Es ese engaño no de otra religión, del cristianismo. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿no? Los falsos cristos, falsos profetas, se refiere a los cristianos, ¿no? Porque muchos serán engañados. Mira, es la obra de Satanás. Satanás obra en el cristianismo, entre los creyentes a Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por obra de Satanás. Entre los creyentes hay obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque muchos cristianos son engañados. Aquí explica, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Son creyentes, pero no salvos. Los no salvos no pueden discernir, porque no tienen conocimiento verdadero. Así que fácilmente son engañados, ¿no? Con las cosas impactantes, algunas experiencias, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso primero tenemos que saber engaño cristiano. Es primera señal. Y luego capítulo 24, versículo 7, porque se levantarán nación contra nación, reina contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya conocemos muy bien estos temas, ¿verdad? Son los temas de la noticia, ¿verdad? Las guerras, pestes, ya nos cansamos de este tema, ¿verdad? Hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿no? De nuestra actualidad. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También entre los hombres se enfría el amor, ¿no? Ahora no puede existir el amor verdadero, ¿no? Se quieren y luego se separa, ¿no? El amor se enfría. Sobre todo, el hogar debe ser una fuente del amor, ¿no? Aunque sufren todos, en el hogar deben tener como reposo, ¿verdad? Como un refugio. Pero por enfriarse, el hogar se quebranta. Es que los hombres, ni aún en su casa, no pueden descansar, ¿no? Enfriarse el amor. Y más bien, la Biblia dice, los hombres se hacen amadores de sí mismos, egoístas. Se ama a sí mismo, ¿no? También amadores de dinero, materialismo, ¿no? Y el amor entre los humanos se enfría. Y luego capítulo 24, versículo 34 y 35,
Leamos juntos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Hablando de todas las señales, como engaño religioso, terremotos, pestes, hambre, las guerras, también en la sociedad. Hay muchas maldades, hasta como parábola de la higuera, se refiere a la restauración de Israel. Teniendo todas las señales, vendrá Jesús, ¿no? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, teniendo esas señales a la vez, vendrá el Señor. Está a la puerta, ¿no? Ya iba a entrar, ¿no? Tenemos que saber esto. Algunos escuchando esto, mira, siempre había guerras, hambres, ¿no? Las maldades, pero no piensen ustedes, hace 100 años había cristianos verdaderos, pero ellos no pudieron ver la restauración de Israel, ¿no? En aquel entonces, hace 100 años, no cumplió esa profecía, restauración de Israel. Solo nuestra generación estamos viendo esa profecía, ese cumplimiento, ¿no? Nuestra generación es distinta, ¿no?, a otras generaciones, ¿no?, teniendo todas las señales más claras. Ya hemos experimentado pandemia, ¿no? Hasta que todo esto acontezca, no pasará esta generación. En cualquier momento ya Jesús puede venir, ¿no? Ya se ha cumplido todas las señales. Entonces, cuando venga Jesús, esa oportunidad de salvación se acabará. Versículo 40 y 41. 40-41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando venga Jesús, como yo expliqué, los salvos serán llevados con vida, ¿no?, serán tomados. Y la otra, no salva, serán dejadas, ¿no? Dos, aquí, versículo 40, estarán 12 en el campo. Son compañeros, ¿no?, son de familia, ¿verdad? Estando juntos, trabajando, un salvo será tomado, otro no salvo será dejado. Dos mujeres están moliendo, están cocinando, ¿no?, las amigas, madre, hija, una persona, una mujer salva será tomada, otra, siendo una familia, será dejada, según su salvación, ¿no? En poco pasará, ¿no? Vamos a ver. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Toda la palabra de la Biblia ha cumplido, también está cumpliendo
En poco. Ya nosotros en la actualidad tenemos todas las señales de la venida de Jesús. En cualquier momento viene Jesús. ¿De verdad estamos preparados? Eso tenemos que pensarlo seriamente. Hablando de su venida, Jesús, como mencionó, el diluvio de Noé. Ayer aprendimos versículo 37 al 39, les leo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga Jesús, los hombres serán iguales a los de época de Noé. Ayer aprendimos juicio universal por el diluvio. Ellos, mientras aquí comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Estando así, ellos fueron destruidos. Aquí comer, beber, también otro libro, como compraban, vendían, haciendo su negocio, ellos fueron destruidos. Aquí comer, beber, comprar, vender, casarse, ¿son pecados? ¿Qué les parece? Tenemos que comer, tenemos que casarnos, tenemos que trabajar. Estos en sí no son pecados, pero ¿por qué? La Biblia nos enseña, advierte, ellos comiendo, bebiendo, trabajando, fueron destruidos. En la época de Noé, Noé anunciaba el juicio venidero. El arca estaba abierta, pero ellos, escuchando ese aviso, como lo descuidaba, dejando atrás. Tengo trabajo, tengo que hacer algo, tengo reunión familiar, no tengo que hacer algo. Más tarde, cuando tengo tiempo, yo escucharé. Así dejaba atrás. En un momento se cerró la puerta. Del mismo modo, cuando venga Jesús, serán iguales, porque los hombres serán destruidos. ¿Por muchos pecados? Realmente no. Ahora tienen oportunidad, ¿no? Abierto. Ya tienen muchos avisos, ¿no? Las señales, pero aún los hombres no quieren escuchar, dejan atrás. Otro día, yo escucharé otro día, como en la época de Noé. Ese problema. Como ese rico en un principio trabajaba tanto y ha alcanzado su éxito, pero no ha preparado, no ha cuidado nada de su alma delante de Dios. Necio. Nosotros no podemos ser necios teniendo esa palabra. Cada uno tiene que comprobar su estado delante de Dios. Es que como Dios aún nos tiene su paciencia, su misericordia, aún nos está llamando a su palabra para que seamos salvos, ¿no? Es que hoy hemos aprendido la historia, sobre todo historia de Israel, ¿no? La historia de Israel nos enseña esa cosa muy importante. Por eso, comprendiendo nuestro tiempo, estamos en el fin del siglo. Tenemos que estar preparados antes que venga Jesucristo, ¿no? Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Hoy aprendimos la historia delante de ti. Tú nos has prefijado la historia según tu voluntad. Ya sabemos que estamos fin del siglo. Ya nos queda poco tiempo. Ayúdanos que no perdamos
esta oportunidad delante de ti. Nosotros confiamos en tu misericordia. Nos has llamado para nuestra salvación. Así que cuídanos y guíanos para que ninguno de nosotros perezca delante de ti. Hasta el último momento del seminario, guíanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Buenas noches. Muchas gracias por escucharme totalmente. Ya hoy, segundo día del seminario, mañana y pasado mañana, así importante. Puede asistir mañana también, mucho ánimo.